Nuevamente estamos retornando con lo que es el Zoom. En este video vamos a aprender cómo configurar y cómo ingresar a las reuniones y todo lo demás. En el anterior en el anterior video ya hemos visto cómo descargar e instalar lo que es la aplicación Zoom, ¿sí? Una vez que descargamos e instalamos, tenemos que iniciar sesión, ¿verdad? Entonces, al iniciar sesión nos abre esta ventana que básicamente es nuestro panel de control, ¿no? A través del cual podemos ingresar reuniones, podemos organizar una nueva reunión o podemos agendar una reunión, ¿sí? O el tema de compartir pantallas. Previamente a esto es importante hacer lo que son las configuraciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí en esta herramienta, en este icono, podemos configurar todo, ¿no? Todo lo referente a nuestra aplicación. Por ejemplo, de forma general, ¿qué podemos hacer? Iniciar Zoom al arrancar Windows, ¿no? Generalmente no se recomienda porque lo vuelve lento a la máquina, ¿no? Entonces, no lo voy a marcar, simplemente lo dejo ahí, ¿no? Cuando esté cerrada, minimizar la ventana, ¿no? Entonces, estas son configuraciones eh, de la aplicación como tal, ¿no? Lo que nos interesa tal vez específicamente es el tema del video y tema de lo que es el audio, ¿sí? Entonces vamos a entrar, ustedes lo pueden ver al detalle, digamos, o simplemente no lo personalizan, ¿no? Video. Cuando hacemos video tenemos que hacer una configuración, ¿sí? Una configuración. Puede ser panorámica, tamaño original, ¿sí? Se recomienda tamaño panorámica porque cuando se pone tamaño original, entonces la imagen más o menos inicia aquí, ¿no? En este momento no puedo hacer la prueba porque estoy utilizando otra aplicación y eso está viendo lo que es el tema del video, ¿no? Pero ustedes si utilizan solamente esto, van a poderse ver, ¿no? A través de la cámara de su equipo, ¿sí? Cómo se va a ver. Entonces es recomendable el panorámico, ¿sí? Habilitar el tema de HD, ¿no? Esa es la definición que se maneja actualmente, ¿no? Entonces, por default, como en este caso se habilita, ¿no? Entonces, por si no estuviera, entonces simplemente lo ponen, ¿no? Habilitar el efecto espejo, también el tema de las imágenes, ¿sí? Ahora bien, en tema de reuniones, mostrar siempre los nombres de los participantes en su video, ¿no? Cuando aparece el video, en un momento vamos a ver, pues aparecen los nombres, ¿no? Entonces, queremos siempre o no, ¿no? La otra opción, ¿no? Apagar mi video al entrar a la reunión, ¿sí? Si yo no quiero mostrar mi cara, digamos, mi personalidad al iniciar una reunión, entonces simplemente pongo apagar. Entonces, cuando inicie una sesión, cuando inicie una videoconferencia, no voy a aparecer, ¿no? Directamente va a aparecer el escritorio, ¿sí? Entonces, eso también es importante, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunas configuraciones más. En tema de audio, ¿sí? En tema de audio, siempre hagan la prueba, ¿no? Previamente, en tema de volumen, ¿sí? Nivel de salida, ¿no? Del altavoz, del micrófono. Siempre hagan la prueba antes de iniciar, ¿sí? En lo posible, utilicen lo que son los auriculares de teléfono, ¿sí? Que tienen lo que es el audífono, los parlantitos y lo que es el micrófono, ¿sí? Entonces muchos audífonos tienen eso, o cómprense, ¿no? Ahí en la calle 10, 15 bolivianos, ¿no? Entonces, que tenga micrófono, no solamente los audífonos, ¿no? Los parlantitos como tal, ¿sí? Funciona muy bien, ¿sí? Funciona muy bien, utilicen eso, ¿no? Porque muchas veces quieren utilizar de forma directa con lo que es el micrófono de la computadora, ¿no? Los laptops tienen, pero no siempre es muy buena el tema del micrófono, ¿sí? Entonces utilicen un audífono, ¿no? Que tenga micrófono incluido. Y hagan la prueba, ¿no? Aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando están hablando, como ven en este momento, entonces el nivel de entrada del micrófono, ¿sí? Y también hagan la prueba con lo que es nivel de volumen del altavoz, en este caso, de los audífonos, ¿sí? Y tenemos otras configuraciones, ¿no? Compartir pantalla. ¿Cómo quiero compartir? Habilitar pantalla completa, maximizar la ventana, ajustar el contenido. Entonces ustedes aquí ya lo configuran según sus necesidades. Con estos dos yo estoy suficiente, ¿no? En tema de chat, ¿no? Incluir vista de previa del enlace, ¿no? Aquí mensajes no leídos que aparezca como marcado, ¿no? Cuántos mensajes hay que leer, no están leídos, todo eso. Entonces aquí lo van a poder ver, ¿no?
Fondo virtual, ¿no? Que no se maneja mucho, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar de esta forma. En este momento no da porque, como les decía, la cámara está utilizando. Si utilizo esto, por ejemplo, esto lo distorsiona, ¿no? Entonces, es recomendable trabajar simplemente en esta primera opción de None, ¿sí? Grabado, algo importante, ¿no? Decíamos que Zoom permite grabar, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que estar configurado, ¿no? Esta opción. Si no está esta opción, entonces no se va a grabar, ¿no? De forma automática. Si está seleccionado esto, al iniciar una reunión, automáticamente se va a grabar lo que es la sesión, ¿sí? Y tenemos otras funcionalidades más, ¿no? Vamos a cerrar. Eso en tema de herramientas. Entonces, toman en cuenta el tema de lo que es el video, el tema de lo que es el micrófono y obviamente lo que es la grabación, ¿no? Principalmente. Y aquí tenemos también otros elementos, ¿no? Tenemos contactos, tenemos reuniones, tenemos chats, ¿no? ¿Sí? Y tenemos lo que es empezar, ¿no? Y eso es lo que nos interesa. Ahora bien, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Yo puedo iniciar, por ejemplo, una reunión de forma directa, ¿no? Hago clic, ¿no? Este es mi ID, ¿sí? Y inicio, ¿sí? Ya estoy iniciando una reunión, ¿sí? Ahora, la idea no es esa, ¿no? Sí, aquí me pregunta, puede salir, ¿no? Entrar al audio del computador, siempre seleccionen esta opción, ¿sí? Entonces simplemente hagan clic ahí. Ahora no sale mi video porque como les decía, estoy utilizando con la otra aplicación, ¿sí? Por eso mismo no sale, ¿sí? Entrar, ¿no? Como ven, automáticamente se está grabando ese pequeño video que hemos hecho, ¿no? Entrar, ¿no? Decíamos, ya está guardado mi video. Decíamos entrar cuando tenemos el número de ID, ¿no? Colocamos, ¿no? Los números. Ahora aquí podemos seleccionar conectar sin audio, conectar sin video, ¿no? Por ejemplo, generalmente cuando se participa en una reunión, no es tan relevante que nos vean nuestra cara, ¿no? Tal vez lo que nos interesa es que tengamos habilitado el audio, ¿no? O el micrófono en todo caso, ¿no? Audio, ¿no? En todo caso para escuchar, ¿sí? Y también el micrófono, ¿no? Ahora, muchas veces aquí no colocan su nombre, ¿no? Entonces, por default coloca el número de teléfono o algún código, ¿no? Pero es importante, ¿no? Para ver quiénes están participando. Y aquí colocan el número de ID y simplemente ponen entrar, ¿no? Cuando es una reunión que no están organizando ustedes, ¿sí? Y esta es tal vez la función que van a utilizar muchos, ¿no? Que es agendar, ¿no? Agendar es programar una reunión, ¿sí? Programar una reunión. Simplemente hacemos clic aquí. Entonces pongo aquí, por default sale, ¿no? Mi nombre, ¿no? Entonces yo pongo tema, va a ser videoconferencia 1. El tema va a ser aplicaciones digitales. No sé, me estoy inventando, ¿no? Estoy colocando el tema, ¿sí? ¿Cuándo va a ser, no? La fecha de inicio, ¿no? Entonces va a ser el día, va a ser el abril, el 15 de abril, ¿sí? 15 de abril. Perdón, ¿a qué hora va a ser? Entonces va a ser a las 20 horas, ¿no? 00. Duración. Recuerden, en este momento estamos utilizando la versión gratuita, ¿no? La versión gratuita solamente te permite máximo 40 minutos, ¿no? En todo caso dice 40, pero te permite 45 minutos, ¿no? No más, ¿no? Automáticamente una vez alcanzado ese límite de tiempo, se va a terminar la sesión, ¿sí? Obviamente 10 minutos antes te va a avisar, ¿no? Tienes 10 minutos más, nada más. Entonces aquí donde dice minutos, nosotros colocamos el máximo, ¿no? 45 minutos, ¿sí? Ya está, ¿no? Ahora aquí tenemos la zona horaria, ¿no? Entonces en este momento estamos en La Paz y colocamos La Paz, ¿sí? La Paz. O tal vez están en otra ciudad, en otro país, entonces colocan, aquí buscan su zona horaria, ¿listo? Porque por ahí, imagínense, yo coloco, no sé, Sao Paulo, ¿no? Y seguramente en este momento está adelantado una hora, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, en la invitación es importante que coloquen ustedes hora de Bolivia, algo por ahí, ¿no? Ahora bien, aquí es importante, ¿no? Reunión recurrente, es decir, siempre se va a llevar esa reunión, ¿sí? Esa es reunión recurrente. Yo puedo marcar, entonces, siempre va a estar guardado. Cualquier momento voy a poder iniciar en ese horario determinado, ¿sí?
Ahora, si no es reunión recurrente, simplemente no lo marco, ¿no? Y queda ahí, ¿sí? Y estas son algunas configuraciones. Esta va a ser mi contraseña, ¿sí? Si es que requiero contraseña. O generar automáticamente, puede ser un ID personal, ¿no? Entonces ustedes ya van a ver aquí el tema de la configuración, ¿no? Es recomendable generar automáticamente, ¿sí? Generar automáticamente, ¿sí? Y no requerir contraseña de reunión, ¿sí? Para que el participante no tenga complicación, no estén preguntando cuál es la reunión, cómo es, ¿no? O perdón, cuál es la contraseña, cómo voy a ingresar y todo lo demás, ¿no? Y aquí tenemos lo que es el video, ¿no? Lo que decía. Si nos hemos olvidado de configurar, ¿no? Inicialmente aquí lo podemos hacer. ¿Cómo queremos iniciar el video? Queremos encendido, apagado, ¿sí? En este caso del hospedador. En este caso yo quiero encendido, ¿sí? ¿Y cómo quiero que inicien los participantes? Encendido o apagado. En este momento, encendido. Quiero verlos, quiénes están, ¿no? Ya está, ¿no? Yo lo configuro. Audio, ¿cómo quiero? Por teléfono, por computadora, es recomendable trabajar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque los participantes no siempre todos se conectan por tema de teléfono o tema de computadora, entonces ambos, ¿no? Habiliten ambos. Puedo utilizar el tema de calendarios, ¿no? O simplemente no, ¿sí? Entonces, yo utilizo Outlook, es irrelevante, ¿sí? Solamente es como recordatorio, ¿sí? Y simplemente ponemos agendar. Ahora, como podemos ver, ya hemos programado. Ahora nos centramos a lo que son reuniones y vamos a poder ver aquí lo que hemos desarrollado, ¿sí? Por ejemplo, videoconferencia 1, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces aquí está el 20 a 2045, lo que sería el 15 de abril, ¿no? Ahora aquí podemos editar, podemos eliminar o podemos copiar invitación, ¿sí? Entonces podemos editar, ¿no? O simplemente copiar invitación. En este momento vamos a hacer una copia de invitación. Ya lo hemos copiado y esto lo compartimos en algún medio, ¿no? En este momento lo vamos a hacer en lo que es WhatsApp, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí lo pego. Entonces como pueden ver, Román Pairumanajcopa le está invitando a una reunión de Zoom programada, tema videoconferencia 1, aplicaciones digitales, hora 15 de abril, 8 p.m. La Paz, ¿no? Aquí está el link y por si se olvida, aquí está el ID, ¿no? O también aquí automáticamente se genera el ID, ¿no? En el link como tal, ¿sí? Entonces es así como se desarrolla una invitación o una programación en lo que sería Zoom, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Una vez que tenemos, digamos, ya programado, lo único que esperamos ahora es que los participantes o el día indicado que ingresen los participantes y obviamente nosotros estemos preparados para dar la videoconferencia, ¿sí? En el siguiente video vamos a aprender cómo desarrollar la videoconferencia propiamente.